Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswam, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que los buenos sueños te acompañen y nos acompañen, como decimos sábado tras sábado cuando nos juntamos acá en Radio Parque Vida FM 105.9 en algún lugar de Nueva Pompeya, en algún lugar de Parque Patricios, esta esquina tan pero tan hermosa en la que tenemos el privilegio de juntarnos y abrazarnos y compartir, como decíamos, estas luchas. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9. Por ahí nos pasamos un poquito porque pasan muchas cosas que quizás vos no sepas y por eso también estamos al aire. Me acompaña como siempre, como cada sábado, Marcela Blanco, productora. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Acá estamos, un sábado más, hoy 12 de julio, es el Día de la Esperanza. Qué bueno, esa esperanza que tenemos que tener en medio de todo lo que está pasando, que a veces temblamos, ¿no? Cada cosa en cada lugar, pero mantener firme esa esperanza, saber que esperamos ahí confiados de que algo va a pasar, accionándonos, resistiendo en alegría, en fe y creyendo que si estamos firmes, algo va a cambiar. Lucas Payares, ahí en la operación, saluda con la manito. Hola, Lu. Bienvenido. Gabriel Soria, ahí, qué lindo. Se pararon los dos, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Mira, viene como corriendo, no le entendía lo que me decía, pero ahí le entendí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Yo tenía medio frío, venía media con frío. ¿Ustedes también no tienen frío? Más o menos. Dice Lucas. Lucas tiene un buzo que dice empatía, un color celeste precioso. Me encantó ahí con el corazón. Después vamos a leer lo que dice atrás. Yo tengo el mismo, lo tengo en verde. Bueno, ya tenemos la primera comunicación. Willy, ahí, el aire es suyo. Bueno, ya tenemos la primera comunicación, me confirman los chicos y vamos a hablar con Carla Wichman a propósito de lo que sucede en ese lugar que, como siempre decimos, nos parece tan lejano, pero tan cercano en cuanto a que tenemos que sentir eso en nuestro corazón, que estamos muy cerca de cada una de las luchas que se dan y Carla nos va a contar un montón de cosas que vienen sucediendo en Tierra del Fuego. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Willy, hola Marce, ¿cómo están? Hola, qué alegría. Lo mismo, bienvenida ecológicamente. Ay, hermoso espacio, hermoso compartir con ustedes este espacio, realmente, gracias. Están cerca porque no solo se sienten, están acá también se lo siente cerca, en Tierra del Fuego, sépanlo. Bueno, muchísimas gracias y de eso se trata cada vez que salimos al aire y a veces, viste, sucede, venía hace un ratito viajando y pensaba, ¿cuál es el sentido de juntarnos? Bueno, esto, abrazarnos, compartir y como decía Marcela hace un ratito, saber que tenemos esperanza para revertir algunas situaciones por más tremendas y difíciles que parezcan, porque de eso se tratan las luchas, el no bajar los brazos, el estar convencidos, porque a nosotros como nos une, alguna vez escuchábamos a Guillermo Folguera decir algo muy lindo, entre tantas cosas que dice él, entre biología y filosofía, eso de a nosotros nos junta el amor y me parece que esa lucha, llevarla a cabo con amor es diferente, no importa del otro lado que sienten, pero evidentemente de este lado se siente mucho amor y una convicción plena. Ya ganamos cuando es así, ¿no? Realmente. Así es. Pienso, porque nos estamos cuidando entre nosotros, es muy hermoso eso. La lucha es dura, sin ir más lejos, yo hoy estoy muy cansada, fui a la movilización por Palestina, acabo de terminar una entrevista antes de estar acá con ustedes y ahora de vuelta a hablar de Salmoneras, pero nos encuentra así y es hermosa. A mí me emociona hoy estar hablando con ustedes en medio de
de tener que plantarse contra multinacionales, corporaciones, un gobierno que te saca todo, que te pone en el lugar de enemigo, ¿no? Encontrarnos así es un alivio. Así que abrazo este momento especialmente, sépanlo. Vos sabés que dijiste este gobierno que te pone en lugar de enemigo y cosa a la que no nos acostumbramos, pero sí entendemos que existe, es a la subestimación. ¿Y por qué sacó eso de la subestimación? Ayer me tocó charlar con un par de jóvenes, 30 años aproximadamente ellas, y decía eso, que vos salís a defender algo porque escuchás a las personas como vos, Carla, que estás allá en Tierra del Fuego, que está en cada lugar donde se libran estas luchas en defensa de la vida, y existe la subestimación. Existe y bueno, ¿y vos qué sabés? Existe desde esos lugares de poder no solamente en cuanto a lo mediático, sino poder empresarial, poder político. Y bueno, y uno está preparado y preparada. No acepta, porque la subestimación no está nada bueno, porque los hechos y las comprobaciones, ya sean científicas como sociológicas, son más que elocuentes de lo que sucede con cada una de las actividades. Y ese no a tal o cual actividad no es porque sí. Tal cual, tiene un sustento, y tiene un sustento que tiene que ver con el diálogo de saberes también, ¿no? Es importante eso. El saber científico, el saber de lo que decía sociológico y lo experiencial. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos pasa hoy cuando vemos las movilizaciones por el Garrahan? Cuando pensamos en ese hospital que hace tanto bien a tantas personas, que sin ese hospital había tantas familias, infancias, historias de vida destruidas, ¿no? Y que hoy lo abraza un país entero, por decir un ejemplo, ¿no? Y esa es la gente que pasó por el Garrahan con o sin conocimiento científico, vivió una experiencia, y esa experiencia es valiosísima. O quienes vivimos en estos territorios, o mismo en Capital, ¿no? Digamos, las cosas que van pasando que nos hacen poder hablar desde el lugar de haberlo vivido. Y con respecto a la subestimación, además de esa subestimación en términos de conocimiento, si se quiere, o de poder, o de autoridad intelectual, hay una idea de que no podemos cambiar esto, ¿no? Como una sensación de que, bueno, pero si ya lo decidieron los políticos, ya está, si ya está todo así, no se puede cambiar. Y yo me niego a aceptarlo. O sea, me niego rotundamente a aceptar que no podemos cambiar esta realidad. Yo estoy convencida de que la podemos cambiar. Estoy convencida. Imagínense que si nosotros, así, ahora, en esta conversación, yo a 3.000 kilómetros de donde están ustedes, nos conocemos, nos hemos visto en Buenos Aires, nos hemos visto en Famatina, nos hemos visto en tantos lugares que nos encuentran con otros tantos que están sosteniendo y resistiendo y cuidando. El inmenso poder que tenemos de cambiar esto. O sea, tenemos que también recuperar esa valentía, esa bravura, esa valentía en el sentido estricto, ¿no? Valentía de hacer las cosas aún con miedo. Y creer que podemos. Porque además, algo que también quisiera mencionar acá, un compañero inmenso que tenemos en la asamblea, pero que además yo considero un maestro en la vida, un compañero de este caminar. René es un compañero de pueblos originarios que él me hace siempre pensar en ese mar, en esa montaña que sabe que la estamos cuidando. Ese bosque que sabe que estamos ahí cuidándolo, que nos escucha, que nos mira, en los seres, ¿no? En la naturaleza, que sabe que estamos ahí para ella y con ella, y también nos cuida. Recordar que ese bosque, ese árbol, ese quebracho que hoy están abrazando, ¿no? Y que una autopista, un gobierno amenaza, ese quebracho se sabe cuidado y cuida. Estoy medio quizás parezco que estoy hablando de muchas abstracciones, pero es real, yo lo siento así. Y es la fuerza que hace que siento que me da, digamos, para poder seguir sosteniendo estas luchas, ¿no? Sí, acá Marcela, justo cuando dijiste eso, hiciste esa autorreflexión, quería decir algo.
Recién cuando veníamos viajando para la radio, venía pensando, digo, estamos en sintonía, porque venía pensando todo esto que vos dijiste, ¿no? El Garrahan, el quebracho, ¿no? Y qué lindo esto que te comparte René, de pensar que la naturaleza sabe que la estamos cuidando. Qué bueno. Ujú. Y yo estoy Sí, convencido de eso, Carla. Estoy convencido. sí. Creo que nosotros empezamos a mirar de otra manera. Ustedes hace mucho tiempo acá, nosotros con el equipo de Ecológicamente no hace tantos años, pero empezamos a mirar de otra manera y el otro día charlábamos de eso. Eh, y por ahí nos estamos desviando un poquitito del tema central, esto Ay, de sí, las perdón. salmoneras. No, pero me parece que es fundamental. Y no por reiterativo deja de tener valor, sino por el contrario, porque necesitamos darnos cuenta que tenemos que levantar nuestra vista, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, mirar esos árboles, mirar esas aves, mirar todo lo que nos rodea. Y si está, es por algo. Entonces, Ujú. ahí la convicción se hace más fuerte, porque es con el corazón, no es melancolía, no es poesía barata, ni filosofía barata, como diría Charlie, sino que es realmente un estilo de vida, es convencerse que nosotros caminamos y no estamos ni solos ni solas. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, voy a Salmonera si quieren, así rápido. Dale, porque vos Paso. también estás cansada y no queremos No, quitarte tanto tiempo. un resumen de la situación acá. No sé si habían hablado antes, pero bueno, cuento para quien no sepa qué está pasando acá en Tierra del Fuego. Nosotros desde hace 4 años tenemos una ley que prohíbe la salmonicultura en los lagos, mares y ríos de la provincia. Es la ley 1355, una ley sancionada después de que la comunidad se organizó y se manifestó defendiendo, ¿no? Sus mares, sus aguas, su territorio. Y después de 2 años más o menos de lucha, finalmente se consigue esta prohibición, porque de hecho había intereses del reino literal, porque actúan como reyes noruegos, Ujú. lo tenemos con las petroleras y lo tenemos con las salmoneras, queriendo instalar acá la salmonicultura en el mar. Eh, Esta práctica es sumamente nociva, la experiencia que tiene Chile y otros países también respecto a la cría intensiva de animales hace que uno no la pueda aceptar bajo ningún concepto, ¿no? La contaminación, el escape de salmones, que son especies exóticas, la acumulación de fecas, del alimento que no digieren, esto, aparte tengan en cuenta, se los alimenta con balanceado. Estos salmones están hacinados en jaulas dispuestas en el mar, hay interacciones con el resto de los animales que pertenecen al ecosistema marino y que se encuentran de repente con cientos, miles, porque en realidad hay alrededor de 100.000 especímenes por jaula y pueden haber entre 6 y 10 jaulas en una explotación. Entonces, todo eso genera unas alteraciones en el ecosistema marino irreversibles en tiempos de nuestra vida, ¿no? Eh, entonces, esta ley fue una ley que cuando se sancionó fue un orgullo para los fueguinos, pero también un reconocimiento a nivel mundial de una ley ambiental sumamente eh, avanzada, ¿no? Hoy estamos celebrando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reconoce a la naturaleza como un sujeto. Bueno, sin ese reconocimiento, ya acá en el 2021 hubo una decisión legislativa que claramente tiene ese reconocimiento implícito. Bueno, ¿qué pasa? Hoy esta ley está bajo amenaza. ¿Por qué? Porque hay dos proyectos. Uno es un proyecto presentado por el legislador Agustín Coto y Natalia Garcianía, son dos legisladores provinciales del bloque de La Libertad Avanza, y otro es un proyecto directamente del Ejecutivo Provincial. Nosotros acá tenemos como secretario de Pesca a Marcioni, quizás les suena, anduvo por otras partes de la Patagonia haciendo los mismos estragos que acá, en donde de una u otra manera, en el caso del proyecto de Agustín Coto y de Garcianía, lo que buscan es instalar la salmonicultura en tierra, es decir, la cría intensiva de animales en la tierra. También tiene un montón de cuestiones que si quieren después desarrollamos, pero salvo por el escape de salmónidos, se reproducen todas estas otras formas del extractivismo y de la cría intensiva de animales. Piensen en un feedlot, piensen en las granjas de pollos, piensen en las megafactorías de cerdos.
Y en el caso del proyecto del gobierno es instalar la salmonicultura en los mares, en los ríos, en los lagos, en tierra, salvo en el Canal Beagle. O sea, en todos lados, menos en el Canal Beagle. Lo cual es una locura. O sea, peor, nuestro gobierno provincial, que en teoría sería la oposición, es peor ese proyecto que el otro. Igual los dos son tremendamente negativos y no hay que aceptarlos, ¿no? Nosotros acá decimos la salmonicultura en ningún lado, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el agua. Pero bueno, es una situación bastante desconcertante, ¿no? Ahí vemos que no hay tal cosa como la grieta, sino que de un lado o el otro del poder lo que buscan es arrasar con los bienes comunes para beneficiarse a sí mismos y a las corporaciones. Entonces, bueno, estos dos proyectos ponen en riesgo la ley 1355 y desde la comunidad, desde el colectivo No Salmoneras, que es aquel que originariamente impulsó la sanción de la 1355, estamos con una firme resistencia, organizados, incluso con una voz muy fuerte desde los pueblos indígenas presentes en el territorio, que son las comunidades Selknam y Yagán, oponiéndonos a esta modificación de la ley, con diferentes argumentos, desde la diversidad de saberes, que como les decía al principio, interactúan ante las problemáticas complejas y socioambientales, y bueno, y resistiendo para que no se modifique. En este momento estamos en una pausa, si se quiere, porque la legislatura entró en receso y tenemos hasta que vuelva a realizar sus funciones en 2 semanas aproximadamente. Parecería que no van a hacer nada, pero tenemos que maximizar la difusión, las acciones en la calle y la visibilización de esto y el no rotundo a la instalación de la salmonicultura en la provincia, que por supuesto si se instala acá, no duden que se va a ir para el norte, ¿eh? Así que este no es un problema solo de Tierra del Fuego, sino que es algo que tiene que nacionalizarse, plurinacionalizarse, como decimos, porque impacta a todos los pueblos y a su diversidad presentes en este territorio. Sí, tal cual venimos escuchando de las mismas luchas o luchas muy similares con respecto a los cuidados ambientales en Mendoza, en Jujuy, con los desalojos. O sea, esto es una cuestión de sabernos y de entender que tenemos que estar juntos, juntas, porque si no, como vos bien lo graficabas en cuanto a los proyectos, de un lado y del otro. Un proyecto, decías, es peor que el otro. Claro, acá la posibilidad está dada en cuanto a un direccionamiento. Es o un poquitito más duro o menos duro, pero no termina de ser perjudicial no solamente para el ambiente, sino que afectadas directamente en las economías regionales, los pobladores. O sea, es entender que esto es no solamente en Tierra del Fuego, sino que estamos sabiéndonos integrantes de una misma región que es atacado en el sentido de, en cuanto a los derechos, a tener salud, a tener un buen ambiente, a tener nuestros laburos, porque también atenta contra eso cuando decimos economías regionales. Sí. Atenta contra justamente, por ejemplo, los pescadores artesanales, en el caso de la salmonicultura, atenta contra la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, porque esta producción desde ya es para exportar y no hay forma de que la salmonicultura sea, como dice el proyecto de La Libertad Avanza, económicamente sustentable. Esa es la finalidad de la ley. Garantizar los proyectos que sean económicamente sustentables. No hay forma de que lo sea si no hay exportación de por medio. Y aún si se produce, o sea, nadie va a producir intensivamente para alimentar a la población local porque no es necesario, ¿no? De hecho, la producción artesanal, la producción a escala artesanal y a baja o mediana escala está permitida por la ley. Lo que pasa es que esta ley nunca se reglamentó desde que se sancionó. Por lo tanto, no se pudieron desarrollar esos otros puestos de trabajo artesanales, esas políticas públicas en torno al desarrollo de una práctica local o regional, ¿no? Para que el pequeño productor, el pescador artesanal o quien quiera poner un emprendimiento de estas características en esa escala lo pueda desarrollar y alimentar a la población local. Nada de eso sucedió.
Es más, como siempre esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero lo quiero resaltar, en Tierra del Fuego no tenemos soberanía alimentaria. Y no porque no se pueda producir o porque acá hace frío y no crece nada. Todo lo contrario, acá crece todo. Pero nos han hecho creer que no. Y no solo nos han hecho creer que no, sino que además no hay políticas públicas que fomenten este tipo de prácticas. Los mejillones que comemos son los mejillones que vienen del puerto de Mar del Plata. Sin embargo, acá se explotan en una forma que se llama longlines, de manera intensiva, mejillones en el canal Beagle, de la mano de un empresario que hoy está amenazando con echar un montón de gente y que esa misma gente se va a ver beneficiada con la salmonicultura, supongamos, que es Chernahovsky, el dueño de Newsan. Digo estos nombres para que después busquen. Y esos mejillones que se producen de manera intensiva son para exportar. Y el gobierno celebra esa exportación, mientras el fueguino no come mejillones, pese a que era la dieta, ¿no?, de los pueblos yaganes que habitaron esta parte donde yo estoy ahora, Ushuaia y toda la zona del canal y de los fiordos, en la provincia. Y que habitan, no habitaron, quiero resaltar esto, habitan. Hoy en Tierra del Fuego hay yaganes y hay selknam, vivos, presentes en el territorio. Esa es otra cosa que sucede también. Hay como una idea de que se extinguieron los pueblos originarios en Tierra del Fuego. Y no, están presentes, están vivos y hoy también defienden esta ley, porque amenaza sus tierras ancestrales. Entonces, es un modelo que en este contexto, en donde además, ya que mencionaste el trabajo también, tenemos que pensar que si se instala la salmonicultura en las aguas, es un trabajo sumamente precarizado, en donde además en Chile hay reportes realmente preocupantes de la cantidad de muertes que hay en torno a la salmonicultura. Porque, ¿qué pasa? Estas jaulas que están en el mar a muchísima profundidad, más de, piensen que equivale, imagínense un edificio de 8 o 10 pisos, ese es el tamaño que tiene la jaula en profundidad. Entonces, esas jaulas tienen que ser mantenidas permanentemente por buzos que están trabajando en condiciones que no son óptimas, humedad, frío, y tienen que estar permanentemente metiéndose, subiendo y bajando. A veces no tienen tiempo de hacer bien la descompresión, que es una etapa fundamental para que no colapsen los pulmones en el descenso y en el ascenso, digamos, por el aumento de la presión a mayor profundidad. Y de hecho, se registraron más de 80 muertes en los últimos 10 años en Chile, producto del trabajo de la salmonicultura. Además de las enfermedades crónicas que tienen quienes realizan estas prácticas. Entonces, en un país que está yendo hacia una flexibilización laboral letal, ¿realmente pensamos que esta práctica va a generar más empleo calificado, empleo digno, con cuidado? No. Hay como muchos mitos detrás de lo que ya sabemos que se llama desarrollo, ¿no? Y que por otro lado también no es tal el número de puestos de trabajo, porque en Chile, por ejemplo, en las áreas protegidas, imagínense, Chile tiene salmoneras en áreas protegidas, es una locura, pero bueno, las tiene. Hay 408 concesiones, 408 concesiones de explotación de salmón. Imagínense que cada una tiene entre 6 y 10 jaulas, ¿no? Es una locura. Bueno, acá no puede haber ese volumen porque nosotros no tenemos toda esa zona de fiordos o de mar en condiciones óptimas para ese desarrollo. Entonces tampoco es que van a haber la cantidad de trabajo que se dice cuando se compara con los números de Chile. Es como muy, muy explícito la mentira y la situación en la que estamos de doctrina de shock, en el sentido de también de que no hay trabajo, cada vez está más difícil la situación para quienes vivimos no solo en la provincia, sino en el país. Entonces cualquiera de estas opciones parece una buena opción, aunque sepamos que en realidad no lo es. Eso. Sí, además, y para ir cerrando, fuiste muy gráfica. Yo mientras vos narrabas estas situaciones, estas comparaciones, esto que sucede también en Chile,
más allá de alguna comparación en cuanto a la productividad, qué implica esto, la muerte de los buzos. Yo también iba rastreando y siempre aprovecho la oportunidad para pedirle a quienes nos escuchan que se tomen ese pequeño laburito de no tomar todo por verdadero y que también investiguen estos que decimos. Así como le hice yo, estas muertes de los buzos en cuanto a la producción de los salmones allá en Chile, que es real, está documentado, esto de la cantidad de hectáreas en la producción, en esta actividad productiva, extractivista, y la comparación con Tierra del Fuego, que no lo hay, esto de las economías regionales, esto de los puestos de trabajo, todo esto es comprobable, pero nos tenemos que tomar un laburito, así como están ustedes en las luchas, nosotros como un medio de comunicación, digo, aquellas personas que están y que sienten que están muy lejos y que esto en realidad no los toca de ninguna manera. Estamos hablando de algo muy preocupante en cuanto a lo que nos dicen que va a pasar y que no termina pasando. Entonces me parece este paréntesis que siempre es fundamental, sobre todo en tiempos donde hay sobreinformación, una cantidad de información que desinforma, que eso es muy importante, que desinforma, y tanto es así que nos vienen diciendo que hay un montón de actividades que nos van a traer una lluvia de dinero impresionante, y son actividades que se realizan y se vienen realizando en la región desde hace muchísimas décadas. Esto es muy importante resaltarlo. Sí, que no han mejorado las condiciones de vida de quienes están en esos lugares. O sea, lo vemos con todo, lo vemos con las salmoneras en Chile, lo vemos con la megaminería en San Juan, lo vemos con los pueblos fumigados en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. O sea, es como, yo no sé qué más tiene que pasar como para que las personas tomen conciencia de que cuando hablamos de derechos humanos y ambientalismo estamos hablando, o sea, son cosas que están juntas, ¿no? O que cuando se habla de desarrollo sobre un territorio, en realidad es un beneficio para las corporaciones. Digo, esto que decís, ya está documentado el daño, el riesgo, el peligro, ya ocurrió. Estamos como con el diario del lunes y aún así nos cuesta verlo. Tenemos, como siempre decimos, un 50% de personas pobres en Argentina, que no son producto de... porque acá también está esto, no, bueno, es porque se la robaron toda. No, gente, no es porque se la robaron. O sea, sí, quizás se la robaron toda, no me interesa entrar en esa discusión. Es porque hace 40 años, en realidad desde la conquista, pero vamos a la dictadura para poner un rango que nos permita reconocer ciertos eventos, que los extractivismos se han profundizado, que han ido por todo. Fíjense de qué se trata el RIGI, de qué se tratan todas las leyes que está modificando este gobierno o derogando, o sobre qué está gobernando por decreto, sobre los bienes comunes. Y por supuesto sobre todo lo común, porque la salud pública se ve afectada, la educación, el arte, la cultura, pero digo, todo eso para permitir el avasallamiento y el avance sobre todo lo que es esto, territorio, naturaleza, bienes comunes, comunidad. Entonces, comparto lo que decís de que es una era de sobreinformación que desinforma, pero bueno, un poco también como veníamos hablando, yo estuve hace un ratito en la movilización por Palestina, no tenemos motivos para decir, o sea, yo creo que en lugar de estar mirando, no sé, en Instagram o no sé, la red que usen o el medio de comunicación que les guste sobre la vida sentimental de personas famosas, pongan, no sé, salmoneras en Chile, en internet. Pongan agrotóxicos, ni siquiera le quieren poner pesticidas, le quieren poner, no sé, van a encontrar información que cuenta, que muestra sobre estas realidades que hoy estamos hablando acá. Pongan Hachal, escriban Hachal y megaminería en Google, en el buscador, y fíjense todo lo que aparece. Y no tiene que ver solo con el algoritmo, no, tiene que ver con la voluntad de ir hacia eso. Hoy podemos acceder desde cualquier lugar, quienes tienen acceso a Internet, por supuesto, a esa información, que en general son quienes menos acceden, porque quienes están en lugares, en los territorios, que quizás, no sé, hoy justo en otra entrevista en la que estuve, hablaba Antonella Guevara, que es una compañera, ella es
Selknam, vive en Tolwyn, y contaba que estaba viniendo del campo, ¿no? Como que había hielo lavado y le costaba llegar. Bueno, pero en general estas personas, ¿no? que estamos en el territorio o en los lugares que están más afectados, nos informamos y nos ponemos al día, vemos la manera, somos creativos y llegamos a tener esa conciencia, además de por la experiencia, por lo que está circulando de información no oficial, no información de medios masivos. Entonces hay una cuestión de voluntad, de querer ir a buscar eso, está. Y si no, también están, digamos, todos nosotros somos sumamente accesibles, o sea, cualquiera que quiera preguntar, incluso vos hablaste de Guille, cualquiera que le escriba a Guille Folguera, Guille le va a responder, ustedes también, tantísimos compañeros de Esquel, del Chaco, de Famatina, personas que si uno les escribe van a abrirse porque la militancia, esto que hablábamos hoy al principio del cuidado, la cuestión de ser comunidad, nos hace ser personas que compartimos, que abrimos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra... ¿Hola? Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bárbaro. Pensé que se había cortado. No, te escuchamos bárbaro. Bueno, eso, entonces es una cuestión de voluntad también, ¿no? De decir, bueno, dejo de mirar esto y a ver qué pasa. Sí, y además, una pequeña aclaración, Carla, que es fundamental. Estamos juntos, nos abrazamos, estamos juntas, nos abrazamos, aún en la diversidad, porque eso también, no es que todos pensamos absolutamente el 100% de las cosas que pasan por nuestra cabeza, nuestras cabezas coinciden, no, tenemos pensamientos diferentes en algunas cosas, pero hay luchas que son por los bienes comunes, y decimos bienes comunes, el agua es un bien común, la tierra es un bien común, el aire, entonces me parece que muy buena y me parece que súper fundamental y necesaria esta invitación que vos haces a reflexionar y a decir, che, bueno, dejo un poquitito. Hoy justo, y nos reíamos con Marcela, nos miramos y nos reíamos mientras decías eso, porque hoy charlábamos justamente de ese tema en casa. Gracias a Dios, ninguno está mirando la vida sentimental de ningún famoso o famosa, pero hablábamos de lo importante que es tener esta herramienta a disposición para investigar. Che, me gusta esto. Yo creo que estoy de acuerdo. Bueno, creo. Investigo. Tal cual, tal cual. Y subrayar esto que hablabas de que no pensamos todos lo mismo, por supuesto. No solo no pensamos todos lo mismo, no sabemos todo lo mismo. Freire decía, ¿no? Nadie sabe todo y todos saben un poco, como entender que hay una construcción común, comunitaria, colectiva del conocimiento, el respeto, la escucha, el poder caminar juntos aún en la diferencia, porque la vida es diversa. Porque en un bosque, salvo que sea un monocultivo de pinos artificial y destructivo, todo es diferente. No hay un solo árbol igual al otro, por más que sea de la misma especie. Es como que todos tienen su singularidad. Y también hay relaciones en la propia, pienso en el bosque porque me parece un ejemplo como claro, ¿no? De cómo funciona en la interacción en un bosque, la competencia por la luz, las raíces que se entrelazan y las plantas más como rastreras, con otras que van trepando, los líquenes, las flores, o sea, las interacciones con los animales, con los hongos, bueno, todo eso es diversidad. Y así también es la militancia, el caminar, el estar juntos, es como, bueno, eso. Y respetándonos y aceptándonos y aprendiendo y teniendo paciencia también con el otro, ¿no? Es eso. Bueno, Carla, muchísimas gracias y ya sabes, cuando estés por acá por Buenos Aires, las puertas están abiertas, directamente pasás, te sentás, compartimos este tiempito de Ecológicamente. Hermoso, gracias a ustedes, inmensos compañeros, gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Carla, abrazo. Hablamos recién con Carla Wichmann, ella es de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, a propósito de las salmoneras, y esto el 30 de junio, que se habían cumplido 4 años de la sanción de la ley 1355, te invitamos a que investigues, a que la leas en su artículo primero, a que repases
esto que acabamos de charlar con Carla, justamente cuando esté publicado en Parque Vida, en Ecológicamente, en los 2 canales de YouTube, para poder escuchar, para poder analizar algunos comentarios que están surgiendo a propósito, hago un paréntesis, Marcela, que están surgiendo en nuestras publicaciones de YouTube, muy interesantes, porque no estamos para confrontar, simplemente estamos para leer y para aprender. Y alguno que quizás no esté de acuerdo, también con él, con ella, aprenderemos juntos, juntas, juntes. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Ya tenemos la comunicación telefónica, me dicen que sí, vamos a hablar con otro amigo de la casa. Es un placer para nosotros charlar con Carlos Manesi, él es de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos bárbaro, ¿cómo andás? Excelente, Bueno, Carlos. ¿Vos nos escuchás bien? Bienvenido. Sí, perfecto. Bueno, hablando de Perfecto. modelos productivos, hace muy poquitito tuvieron ahí una charla muy interesante. Nosotros hemos tenido el sábado pasado, lo hemos podido escuchar, a Eduardo Cerdá, a propósito de esa búsqueda de otro modelo de producción en cuanto a la agricultura, recuperar el término agricultura y decir, existen maneras saludables y soberanas de producir. No, por supuesto. Che, qué bueno que hayan charlado con Eduardo. Él es una de las personas que más está interiorizada y más investiga y más avanzó con el tema de una agricultura diferente, ¿no? Así que bueno, y bueno, acá nosotros en Santa Fe estamos en un momento, eh, digamos así, medio complicado porque el lunes comienza, por ejemplo, la constituyente de la provincia. Vamos a discutir una nueva constitución y el lunes comienza, ¿viste? Así que eso aquí es importante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que vienen ustedes de lucha tras lucha por estos modelos que van en detrimento de la salud y además de las economías. Veníamos hablando justamente Sí. hace instantes con Carla de Tierra del Fuego por las salmoneras y bueno, y ustedes también saben mucho de lo que es luchar y de estas promesas que siempre quedan incumplidas en cuanto a la generación de dinero, de puestos de trabajo. Bueno, todo va de la mano y todo tiene que ver, es un gran englomerado esto, difícil a veces cuando empezás, como nos pasó a nosotros, difícil de entender, pero es una cuestión de moverse un poquitito, de investigar, de escucharlos a ustedes, escucharlas a ustedes, y uno va aprendiendo y va entendiendo de qué se trata esto. Sí, fundamentalmente escuchar a los territorios. Mirá, a ver, nosotros aquí en la provincia, desde hace mucho tiempo, desde el 2006 que viene la campaña Paren de Fumigar, ¿viste? Allá por el 2007 comenzó la campaña Paren de Fumigar porque estábamos viendo los impactos que ya tenía en ese momento esta forma de producción de la agroindustria basada en químicos. Desde el 2007. Nosotros venimos luchando, fundamentalmente llegamos a la conclusión de que esto se iba a cambiar, que este modelo lo vamos a cambiar con un nivel de, o sea, cuando crezca la conciencia de nuestra sociedad con respecto a estos temas, pero fundamentalmente cuando tengamos leyes que permitan otras nuevas formas de producción, leyes que se cumplan, porque ahora tenemos algunas leyes que no se están cumpliendo, prácticamente nunca se cumplieron. Así que, sí. Te escuchamos, Carlos. Sí, sí. No, eso, fundamentalmente es eso, ¿viste? Nosotros ahora en la constituyente tenemos una oportunidad de a ver si se pueden incorporar artículos que hagan referencia a todos estos temas, los temas ambientales. Es increíble el negacionismo que hay en nuestra clase política, desde el gobierno nacional y el gobierno provincial y en muchísimos
gobiernos municipales, un negacionismo total con respecto al tema de los impactos del cambio climático, de los impactos en la salud, de la forma de producción. Es como que no existe eso para ellos, ¿viste? Así que ese es un problema, y eso es a nivel nacional, no solamente acá. Creo que de Buenos Aires, donde está el gobierno nacional, es increíble el negacionismo que tiene el presidente Milei, por ejemplo, que para él no existe el tema del cambio climático, no existen un montón de cosas con respecto a estos temas, y eso hace que sea todo mucho más difícil, obviamente, ¿no? Sí, creo que en alguna oportunidad con vos y recuerdo también con Raúl Montenegro de Córdoba y con otras personas hemos charlado al aire y reflexionado al respecto, esto del negacionismo y bueno, y es un Sí, jueguito, por lo menos es una interpretación que me permito al aire dar, es un jueguito medio perverso, eso de yo niego que exista, pero en realidad no estoy negando que exista por desconocimiento, sino porque tengo que cumplir con órdenes, tengo que cumplir con por mandatos, intereses. con intereses exactamente, porque estamos, pero con pruebas más que elocuentes y contundentes en los últimos tiempos con cosas que han sucedido con la salud de las personas como para Sí, seguir seguro. negando. Entonces, me parece que es una lucha y una oportunidad, Carlos, esta de replantear y esto de que la sociedad también tome conciencia que no es que pasa, como decíamos con Carla, en Tierra del Fuego, que pasa nada más que en Tierra del Fuego, que pasa en Santa Fe, que pasa en Jujuy, que pasa en Chaco, nos está pasando a todos, porque si empezamos a enumerar, nos pasa a todos, a todas. Por supuesto, es la, digamos, la ideología del extractivismo, lo que estás hablando vos, viste, general. Nosotros aquí en la provincia tenemos el problema del modelo agroindustrial y después otro problema gravísimo que es tremendamente importante, que es el tema del río Paraná. El río Paraná para nosotros, para todo el país, esa es una de las principales vías que tenemos de agua, de transporte, de vida, de un montón de cosas. Y sin embargo, vos viste cómo se está avanzando con respecto al tema de las privatizaciones, con respecto al tema de la utilización de los territorios cercanos al río para emprendimientos inmobiliarios que hacen de que indiquen los arroyos y las rutas y después, bueno, Escobar 2 metros de agua en toda la ciudad, 20 muertos, ¿te das cuenta lo que significa todo eso? Así que bueno, nosotros aquí creemos que tenemos una oportunidad el lunes, a partir del lunes que se reúne la constituyente. Hay una movida muy fuerte por parte de todas las organizaciones socioambientales y, digamos, de alguna manera que tienen una visión, una mirada con respecto a estos temas muy similares, así que ya estamos acampando frente a la legislatura donde se va a hacer la constituyente, ya se está acampando y a partir del lunes trataremos de que los constituyentes incorporen artículos relacionados a todo el tema socioambiental, ¿no? Bueno, entonces, Carlos, si estás de acuerdo, vamos a seguir sábado tras sábado a ver qué es lo que sucede con cada una de estas reuniones que se dan, porque es muy, muy importante, como vos nos decías recién, es fundamental y trascendente esto, escribir una nueva constitución que nada más ni nada menos tiene ahí a la población como Claro, destinatarios claro. inmediatos de toda resolución que se tome. Sí, sí, por supuesto. Por eso, sí, totalmente de acuerdo que vayamos viendo los avances que hay, primero si hay avances, y después cuáles son los avances que hay, ¿no? Nosotros vamos a intentar a partir del lunes gestionar, presionar, acampar frente a la legislatura, etcétera, etcétera. Es mucha la gente que está muy comprometida y preocupada por todos estos temas. Y bueno, nosotros aquí en la provincia, a partir de la campaña Paren de Fumigar, desde el 2007 hemos logrado, viste, que haya un consenso importante con respecto a determinados temas
y lo que nosotros siempre decimos, ahora falta que ese consenso de la sociedad nuestra se plasme en leyes, se plasme en artículos de leyes y que después se las cumpla. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo. Esto, insisto, es importante y vamos a seguir como cada uno de los temas que pasan por Ecológicamente, así que te vamos a estar Bueno, convocando en breve. sí, perfecto, perfecto, totalmente de acuerdo y agradecido. Che, a ver si podemos de alguna manera difundir todo esto y de a poco ir avanzando. Nosotros aquí en la provincia algunos avances hemos hecho, fundamentalmente con el tema de la conciencia de la sociedad. Ahora ese nivel de conciencia se tiene que de alguna manera reflejar en los partidos políticos, en las cuestiones políticas, y también en la constitución nuestra. Así que veremos, a ver cómo nos va. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes, che, por llamar. Te No, manda- no, gracias, gracias. Te mandamos un abrazo enorme para vos y para todos los compañeros y compañeras de allá. Para toda la mesa de ustedes ahí. Mu- Seguimos en contacto. Un abrazo. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Hablábamos recién con Carlos Manesi. Él es integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Y bueno, Marcela, y nos dijo algo que es realmente muy, pero muy importante y tiene que ver con una nueva constitución en la provincia de Santa Fe, que tiene a los pobladores, insistimos, ciudadanos, ciudadanas, que van a ser justamente los destinatarias de todas las decisiones que se tomen, que se escriban y de que, bueno, y todo aquello que se escriba y que sea en pos del bienestar común, que después se cumpla. Es fundamental esto. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Adelante, No, productora. escuchaba a Carlos hace un ratito y pensaba, ¿no? En cada territorio fumigado, no solo todo Santa Fe, sino el resto del país. Y pensaba en Sabrina, le mandamos un beso, y en cada lugar, ¿no? Con quienes hemos estado hablando. Y como Carla decía en la llamada anterior, pensaba en el Garrahan, ¿no? Hospital donde reciben todas las familias que vienen, entre otros, ¿no? Que vienen de los pueblos fumigados. Entonces, qué importante lo que va a pasar el lunes en Santa Fe y qué importante tener esa esperanza de la que hablábamos al principio del programa y de estar firme ahí resistiendo para poder intentar cambiar algo. Sí, no solamente las familias, y esto también es fundamental aclararlo, no solamente las familias de las personas que son víctimas de las fumigaciones, sino de aquellos que son parte de las familias de los productores. Que no lo sepan, que no lo hagan saber, que no se comunique, que no se difunda, no significa que no pase. En esos pasillos también se cruza aquel que toma la decisión de producir y echar venenos a los campos. Bueno, también se cruza con las víctimas de ese estilo y de ese modelo de producción. Y hablando de, bueno, de actividades y hablando de despojos y hablando de un montón de situaciones que se vienen dando en Jujuy hace mucho tiempo, que nos vienen contando tantas cosas, bueno, no es la excepción. Ahora vamos a hablar con Silvana Yáñez, ella es abogada, y a propósito de los desalojos que se están dando en la comunidad Cueva del Inca, una comunidad que viene sufriendo los embates desde hace bastante tiempo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tomarte este tiempito para charlar con nosotros en unos momentos en los que son muy delicados, porque la verdad que los desalojos nunca son bienvenidos y mucho menos de la forma que se dan allá en aquella región. Exacto, sí, la verdad que Jujuy desde
bastante tiempo atrás, más las comunidades de los pueblos originarios vienen siendo víctimas del poder político y económico de la provincia de Jujuy, pese a que son protegidos, ¿no?, por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y los convenios, los tratados internacionales, ¿no?, donde el Estado reconoce la identidad, la cultura y el territorio que ancestralmente ocupan. En este caso de Cueva del Inca, en Jujuy lo que hicieron es utilizar el Poder Judicial de la provincia para emitir una orden de desalojo, pero no contra la comunidad, contra un integrante como si fuese un particular, para permitirle la apertura de todas estas acciones infundadas, ¿no? Porque el territorio es comunitario y está sobradamente acreditado de que la comunidad, con su carpeta técnica y su relevamiento territorial, que en su momento la ley 26.160 establecía los requisitos para que una comunidad sea registrada en el RENACI, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Todo esto cuenta la comunidad. Estaba registrada en el RENACI, tiene su personalidad jurídica y tiene su relevamiento territorial, que justamente es el lugar que quiere este hotel, que estas personas hoteleras, estos empresarios hoteleros que a través de la justicia corrupta que tenemos en la provincia de Jujuy, sacan estas medidas como pan caliente. ¿Para qué? Para sacar a las comunidades de su territorio. Ahora bien, en Cueva del Inca hubo un error, y un error a propósito, ¿no? Porque, como les decía, que la orden de desalojo no iba a la comunidad, no iba dirigida a la comunidad, porque la comunidad ni siquiera era parte de ese proceso. Y ya intentaron en abril sacarlos, y es ahí donde interviene la justicia federal, porque denunciamos esta usurpación por parte de 200 policías para sacar a una comunidad, que la verdad había 20 familias en este momento, 20 personas, y fueron con una violencia terrible a amedrentar a las familias, a amedrentar a la comunidad, y no lograron el desalojo en ese momento, porque se hizo la denuncia en el fuero federal, y se presentaron las pruebas que acreditan que la comunidad es dueña de ese territorio, la comunidad está debidamente registrada en el RENACI, y que la finca que ellos hacen mención en esa orden de desalojo está a 3 kilómetros del lugar. Ahora, utilizan el poder judicial de la provincia de Jujuy, estos empresarios económicos, el poder económico y el poder político, para empezar a desalojar a las comunidades. O sea, esto fue totalmente ilegítimo, ilegal, y vuelvo a repetir, la orden de desalojo no iba en contra de la comunidad, que ni siquiera es parte en ese proceso. Iba contra una integrante, que es el señor Mamani Javier. No obstante, ellos lo sacaron igual, le destrozaron la casa, fue realmente violento. Violento. Es lo que nosotros venimos sufriendo con el gobernador Morales, que en su momento, el ex gobernador Morales, y actualmente sigue en la misma línea. Entonces es terrible lo que pasa en la provincia de Jujuy, es alarmante. Por eso es que las comunidades el día de ayer, después de lo que pasó en Cueva del Inca, de este violento desalojo, hicieron una denuncia contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, contra la Secretaría de Pueblos Originarios de nuestra provincia y el gobierno de la provincia de Jujuy, porque no cumplen con la entrega de los títulos comunitarios. Si bien una vez que se finaliza el relevamiento territorial, que es un relevamiento jurídico, técnico, catastral, donde una vez finalizado ese relevamiento con la carpeta técnica, ya el Estado provincial le debería haber entregado los títulos comunitarios. Eso está pendiente porque no da la orden el gobernador para que se les entreguen los títulos, y ahí darle chance a estos particulares o el mismo Estado para sacarlos de su lugar a las comunidades. Es algo gravísimo lo que está pasando. Por eso es que ayer
en virtud de todos los desalojos que se intentaron, las comunidades, varias comunidades, bajaron a la ciudad de San Salvador de Jujuy a realizar en la Unidad Fiscal Federal una denuncia contra estas entidades, ¿no? Es federal porque tenemos un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que está como denunciado, porque es parte del Estado nacional, y a través de todo lo que el artículo 116 de la Constitución, las comunidades piden la competencia federal porque es un Estado contra estas comunidades, ¿no? Así que sí, fue gravísimo y es gravísimo porque están amedrentando de esta manera a varias comunidades, no es solamente Cueva del Inca. Sabes que te escuchaba y mientras tanto iba buscando la información porque no recordaba la fecha, pero ya lo hemos mencionado con Marcela en alguna oportunidad. Allá por marzo del 2023 charlábamos con Gustavo Puello, integrante de la comunidad indígena de Las Tunas, y él nos contaba justamente acerca de un proyecto de la autovía de ahí de Punilla, que destruyeron las pircas, esas construcciones ancestrales, y que recuerdo que Gustavo nos decía, nos daban los pedacitos como si fueran souvenir. Ese despojo, ese maltrato, ese destrato, esa violencia de la que ahora por ahí en algunas oportunidades cuando alguien dice algo le vuelve en contra, bueno, hay un sector que sí puede ejercer la violencia de todo tipo, ya sea con insultos, con agravios o con violencia física como en estos casos, y con injusticias, como vos nos estás contando en cuanto a los desalojos de la comunidad Cueva del Inca. Es utilizado y sin embargo del otro lado, ante una palabra, un tweet, un mail, un flyer, bueno, los cargos son altísimos, ya lo venimos viendo y recordaba eso justamente. Es muy grave, es una situación muy grave. Nosotros en alguna oportunidad hemos hablado con Griselda Ibáñez. Hoy, bueno, lo voy a spoilear, vamos a hablar en un rato con ella, justamente, y es todo grave. El error que vos nos contás, el error que no es contra una comunidad, es contra una persona, el maltrato, el despojo, y todo con un objetivo bien claro, desde la gobernación de Morales, que nosotros venimos escuchando las advertencias del tercer Malón de la Paz. Sí, no, terrible. Es terrible que se manejen con total impunidad y que amedrenten, ¿no?, a las personas. Lo bueno es que las comunidades están bien asesoradas, las comunidades hoy tienen herramientas jurídicas con las cuales cuentan. Y bueno, Cueva del Inca regresó al territorio porque obviamente, como te comentaba, a la vez... El mismo tiempo que se intentó el primer desalojo, que fue en abril del 2025, se realizó una denuncia en el Fuero Federal por usurpación, ¿sí? Porque usurparon territorio comunitario, que es la que se amplió con este desalojo, pero ahora se suman más hechos como daño, lesiones, porque la comunera, que es Miriam Alfaro, esa sufre una discapacidad motora, y los policías, sin mediar palabras, sin mostrar la orden de desalojo válida, porque no hay una orden de desalojo válida, porque la comunidad no está en el proceso, violando todos los derechos, derecho de defensa, debido proceso, en fin, las garantías constitucionales acá no existen en Jujuy. Se tiraron encima, le quebraron el bastón y la detuvieron. O sea, todo eso en el marco de un expediente en el cual no forman parte y con el agravante de que fuera a 5 de la mañana el desalojo, para que nadie pudiera asistir. No hubo gente de asistencia a la víctima, tampoco la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, porque siempre cuando hay un desalojo intervienen multidisciplinariamente varias secretarías, ¿no? Bueno, en este caso fue la policía de manera violenta, sin mostrar ninguna orden judicial ni nada por el estilo que diga comunidad aborigen Cueva del Inca o
Miren Alfaro o etcétera. No, Javier Mamaní y paremos de contar, lo que demuestra también de que hay mafia judicial en la provincia de Jujuy. No tenemos un poder judicial imparcial ni objetivo. Tampoco los fiscales de la provincia de Jujuy realizan una investigación objetiva. Todos responden al patrón, y lo digo así porque nosotros como abogados se nos dificulta muchísimo poder trabajar. El ejercicio de la profesión nuestra está totalmente limitado y realmente nos sentimos violentadas y amenazadas con esta forma, ¿no?, de gobierno que tenemos en la provincia de Jujuy, que es una dictadura total, no hay división de poderes, porque todo esto lo podemos ver en el ejemplo de Caspalá, donde también soy abogada de Caspalá. Y ahí los tres poderes confluyeron ¿para qué? Para destrozar un pueblo ancestral. Así que es terrible lo que pasa en la provincia. Bueno, Es terrible. Estamos totalmente desprotegidos. Y bueno, y ahora Griselda Ibáñez te va a contar, porque también soy abogada de Griselda, empiezan a poder y a poner todo tipo de trabas a los abogados. Y fíjate que están avanzando en todas las causas en las cuales yo estoy presentada, junto con la doctora Cejas. O sea, es una forma de intimidarnos. Claro. Es terrible. sí, sí. Por eso que agradezco a ustedes que visibilicen el problema, que visibilicen lo que está pasando en la provincia, lo que está pasando con los desalojos. Y sí, desde nuestro punto de vista, hay una mafia judicial en la cual los poderosos tienen acceso y no los más desprotegidos. Vamos a seguir con este tema como lo venimos haciendo desde la primera vez que hablamos con nuestros hermanos, hermanas del Tercer Malón. De hecho, hay muchas que nos están escuchando en este momento y es fundamental que esto se conozca. Por eso, humildemente acá ponemos a disposición siempre para que se hagan escuchar esas voces que son silenciadas y que se visibilice este tipo de situaciones que también intentan invisibilizar y que bueno, que no llega en ningún tipo, salvo como nos contaran desde la comunidad mapuche, que siempre es criminalizar, siempre es decir, bueno, están ocupando territorios que no les corresponden. En algún momento en Jujuy puntualmente hemos escuchado comunidades que están desde hace más de 100 años, familias y familias, o sea, y que de repente quieren ser desalojados por estos negocios que bueno, que siempre están los mismos protagonistas detrás. Exactamente, hay una discriminación total a las comunidades originarias y la verdad que desde nuestra humilde parte, ¿no?, como junto con la doctora Cejas tratamos siempre de brindar las herramientas jurídicas a las comunidades para protección, porque hasta que lleguemos nosotros ya los desalojaron, ya rompieron, ya dañaron, ya lesionaron. La violencia institucional va incrementando en contra de las comunidades, ¿no? Es muy duro lo que viven, y con la connivencia del Estado provincial con los particulares, porque ellos manifiestan, nosotros no intervenimos acá, pero sí intervinieron, porque un particular, ¿cómo tiene el poder cómo tienen el poder para mover 200 policías? Si yo llamo a un policía porque entraron, por ejemplo, a mi vecino, viene uno, o por ahí te mandan un móvil, y si tienen, porque muchas veces nos dicen en Jujuy no tenemos nafta para ir, no tenemos el móvil para ir, pero para estos grupos económicos, para los apellidos de renombre, los terratenientes en la provincia de Jujuy, te mandan el ejército completo. Es mucho la desigualdad que hay, y repito, para los abogados se nos hace muy dificultoso ejercer la profesión cuando tenemos una mafia judicial, cuando tenemos jueces que no son para nada imparciales y que responden al poder político.
y el poder económico. No tenemos división de poderes en la provincia y esto lo venimos denunciando hace un montón. La gente está cansada de no poder acceder, no tenemos un acceso a la justicia real y eso es lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Es gravísimo. Y que nadie haga nada también duele, más allá de que acudimos y en el año 2023 que pasaron todas estas represiones donde Liam Lamas perdió el ojo, donde Joel Paredes también, y hay varias personas que han sido víctimas de los impactos de balas de goma, cientos y cientos hermanos originarios que todavía tienen los balines porque no acudieron al hospital para no ser criminalizados. Bueno, eso lo venimos sufriendo en Jujuy y el pueblo jujeño dijo basta, pero no tenemos una justicia que esté a la altura. Eso es también de destacar. Hay una mafia judicial que no solamente tenemos que combatir a los tiranos, sino también a esta mafia judicial que lo único que hace es mirar para el costado y no hacer justicia. Acá en Jujuy no hay justicia. Silvana, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la lucha y te mandamos un abrazo y muchas fuerzas a vos, a tu compañera, a tu colega que están ahí al frente. Alejandro César. Así es. Muchas gracias y acá resistimos, acá no damos ni un paso atrás. Jujuy de pie, nunca de rodillas, eso ya se lo dijimos. Así es. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo muy grande. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hablábamos recién con Silvana Llanes, ella es abogada y hablábamos sobre los desalojos en Jujuy, en la comunidad Cueva del Inca, allá en Tilcara. Y qué fuerte que es que todavía seguimos escuchando este tipo de situaciones y la violencia que aplican. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Y podés escuchar Radio Parque Vida en la www.parquevida.com. Podés descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que escuches FM. Podés encontrarnos a nosotros, a Ecológicamente, en nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube, @ecológicamente_ok. Y a propósito de lo que pasa, de lo que sucedió y lo que sucede en estos momentos en Jujuy, vamos a hablar con Griselda Ibáñez. Ella es una hermana con la que ya hemos hablado, así que ahora vamos a escuchar de ella qué es lo que pasó también. Bueno, para reforzar un poquitito esta información que por ahí no te llega, no sabes qué es lo que ha sucedido. Bueno, desde el 2023 las comunidades en Jujuy vienen sufriendo estos embates, estas injusticias. Hola Griselda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Y aquí andamos luchando en esta lucha junto con las comunidades de la mano también, con ayuda de las doctoras, ayudándonos en su asesoramiento. Bueno, contanos un poquitito vos cómo fueron las situaciones, cómo se dieron, porque estuvimos charlando justamente con Silvana, que está al frente de esta situación, y bueno, vos ya en alguna oportunidad nos contaste qué sucedía por allá, las injusticias de estos intentos, de estos desalojos. Sí, esta semana ya debe ser que te comentó la doctora, fue una semana de un atropello del gobierno impresionante, comenzando el sábado con los hermanos de Cieneguilla, los cuales un tal Meyer que tiene un viñedo amenazó a la comunidad eso está en Tilcara, amenazó a la comunidad que lo va a hacer desaparecer, desmantelar a toda la comunidad, porque ellos quieren seguir con sus viñedos, todo. El lunes a la madrugada, en Puebla, los hermanos de Cueva del Inca, eso también son de un hotelero de Canto del Viento, que está ahí en Tilcara,
se está detrás de la comunidad de Cueva del Inca, también fue un atropello, hermanas golpeadas, hermanas trasladadas, su casa todo destruida. Fue muy difícil ese lunes. El día martes, aquí en localidad de Perico, El Pongo, Hornillos, eso fue mi situación. También un centenar de policías oficiales, más de 50 policías para venir a entregar un papel donde me vienen y me dice una que no se presentó quién es, a decirme, mira, te vengo y te dejo una orden de desalojo, el gobierno toma posesión de la tierra. Recuerden que yo tengo un juicio, el cual me van a dejar 2 hectáreas de las 37 hectáreas. Bueno, el resto, más de 30 hectáreas, ellos quiere tomar el gobierno. ¿Para qué? No sé. Entonces el día vino, no lo recibí el papel, después vienen y me lo tiran. Cuando yo me voy a hacer la denuncia, a Fiscalía no me la quieren recibir a la denuncia, me mandan a la regional 6 de Perico. Voy, no había personal, obvio que no había personal, si todos estaban en la finca, en mi territorio. Me mandan a una comisaría de la posta, la realizo, llega el día, al otro día, ellos siguen, la policía rodeando, metiendo tractores, pasando rastros sobre mi territorio. Llega el día de feriado, el 9, el 10 voy a la fiscalía porque el fiscal me dice, de Aparicio, el que me atiende en la fiscalía de Perico, me dice, no, tu caso, vos tenés que hacerte una denuncia porque tu caso está en San Salvador. Nos acercamos con la doctora Llanes a Fiscalía de San Salvador, nos dicen, no, su caso está en San Pedro, es otro departamento dentro de la provincia, en el ramal. Justo estaba la otra doctora también que está conmigo, que la doctora Ceja, hace averiguaciones. Dice, hay muchos papeles que están mal hechos. Mientras todo eso pasaba, yo andaba con los fiscal, con la doctora, con el hermano que me acompañan siempre. Aquí en mi casa había amenazas, que seguían pasando las rastras, que me iban a cerrar mi portón, clausurar mi portón, que me iban a mandar por otro camino, donde está todo lleno de espinas y todo. No sé cómo pretenden que yo salga por ahí, como hace mucho también le había comentado a ustedes, que hay un monte, que mi mamá tengo que llevarla cada nada a internarse, que no hay ingreso de ambulancia. También no que sé. no tienen gas, no tienen luz, que esto no es un detalle menor, que es Sí, importante. nosotros vivimos así desde toda la vida hemos vivido sin agua potable, sin luz, sin ningún acceso, ¿viste? Mientras que las empresas nuevas extranjeras de al lado, los chinos, la Aeroamérica, todo eso ya tienen instalado agua, luz, gas, mientras que barrios de la ciudad de Perico no lo tienen, ¿no? Eso fue toda la situación. Y bueno, el viernes ya nos fuimos, me fui a acompañar también a la doctora, ella ya le habrá comentado todo lo que se realizó el viernes. Por suerte aquí se retiraron, pero sí sigo acechada por la policía y por todo. También quisiera agregarle y agradecerles de todo corazón por hacer visible, por escucharme, porque todo esto se enteren de la situación que estoy pasando. Y también, si ustedes me lo permiten, decir públicamente a todos, y a mí o a mi familia me llega a suceder algo, el gobierno de la provincia es responsable con la administración de la finca El Pongo y los policías, porque todo policía que estuvieron aquí acechándome y lo están hasta el día de la fecha, ninguno tiene identificación. Le preguntas, son sordos y son mudos. Así es la situación. Yo vivo recordando situaciones que nos comentaban desde aquella vez que empezamos a charlar con los hermanos y hermanas del Tercer Malón, cuando era todavía gobernador Morales. Recuerdo también en alguna oportunidad que nos mencionaron esos autos sin patentes, esas camionetas sin patentes y que Sí. pasaban y detenían a los ciudadanos, ciudadanas. Bueno, ahora esto que vos nos mencionás, que parece ser, bueno, una estrategia, que parece ser una táctica, esto de no tener identificación. Bueno, Griselda,
El Sí, aire de Ecológicamente siempre está disponible y vamos a hacer, como le decíamos recién a tu abogada, vamos a hacer esto visible, vamos a compartirlo, vamos a mantenerlo todo lo visible y vamos a hacer escuchar vuestras voces todo el tiempo que sea necesario para nosotros, que la comunidad también se haga eco de esto y que toda aquella persona que escuche sepa lo que está sucediendo en un lugar que parece territorialmente muy lejano. sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes de todo corazón. Mil gracias por hacernos escuchar, porque aquí en Jujuy no, sí, todo lo sigue manejando Gerardo Morales. Carlos Aldir solamente es un títere del gobernador, y espero que la gente siga, que tenga memoria lo que porque eso no es una persona, viene a falta el respeto a todos, ¿no? Nosotros aquí en Jujuy estamos sin derecho y no tenemos, que tengan mucha conciencia, y no tenemos los tres poderes, aquí es solo, no hay división de poderes aquí en Jujuy. Griselda, cuando arrancábamos el programa compartíamos que hoy 12 de julio es el Día de la Esperanza, ¿no? Y qué importante que lo tengas presente, que lo último que perdemos es la esperanza, que nos mantenemos firmes, que resistimos, que sabemos que resistiendo y confiando y teniendo fe, algo va a suceder. Y bueno, quería compartírtelo. Bueno, ya Willy te compartió que el aire está abierto, que no están solos, que los acompañamos desde acá a la distancia, que obviamente no es lo mismo que estar en el territorio, pero sí estamos acá alzando las voces. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí, siempre. Te mandamos un abrazo muy pero muy grande y no dudes en llamarnos, en mandarnos un mensaje a la producción, lo que necesites, insistimos. Para toda la comunidad, para todos los ciudadanos y ciudadanas de una provincia que sin conocerla amamos mucho desde hace ya varios años. Muchas gracias, también saludos a ustedes. Sí, sí, Un abrazo. siempre la fe y la esperanza. Nosotros lo repetimos, los hermanos, de rodillas ante Dios y la Pachamama. Al gobierno jamás. Así es. Un abrazo muy pero muy grande. Hablábamos recién con Griselda Ibáñez, ella es de la finca El Pongo allá en Perico, Jujuy. Una de las personas damnificadas con quien hemos hablado hace no mucho tiempo. Ella volvía a contarnos, a refrescarnos su historia, la historia de una familia, de una familia que vive desde hace más de 100 años en tantas hectáreas, más de 30 creo, aproximadamente, y bueno, que le quieren dejar dos, por estas cosas que no se terminan sabiendo, aunque sí todo hace pensar que es dirigido por muy pocas personas. Estamos en Ecológicamente, en Radio Parque Vía. Marcela, ya tenemos la comunicación y vamos a charlar justamente con una de las personas damnificadas también de la comunidad de Jujuy. Muchas gracias a los chicos de la operación técnica. Miriam Alfaro está en línea y vamos a hablar ahora también por esto que sucede en Jujuy. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches, ¿cómo están acá Buenas noches. en territorio? Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, le mandamos un abrazo muy grande a Melín que nos ha contactado. Y bueno, y si querés contar qué es lo que sucedió. Sí, nosotros hemos sido víctimas de un brutal desalojo el pasado lunes 7 de julio en nuestro territorio, en esta parte del territorio de la comunidad que se llama Saraguayo, Quebrada de Saraguaico. Aproximadamente después de las 6:30 de la madrugada ingresan efectivos policiales no identificados a nuestro territorio comunitario, y sobre todo a mi domicilio, a mi vivienda que poseo en esta parte de la comunidad, de una manera brutal, con mucha violencia.
en total oscuridad, mencionar que bueno, que se cortó la luz eléctrica de la zona y que en un momento no hubo señal de comunicación, ¿no? Antes que comience este operativo. Me encontraba también junto con algunos integrantes de la comunidad y con algunos hermanos y hermanas que me han acompañado, con mi madre y también que me asistió en este momento, ya que sufro una discapacidad motora que me impide movilizarme de manera normal y hemos sido, como le digo, víctimas de toda de esta manera de operar que tiene eh, la justicia, y hablamos de mafia judicial porque acá hay una complicidad entre el empresario hotelero que quiere despojarnos de nuestro territorio, el sistema judicial y el mismo gobierno seguramente también está detrás de todas estas situaciones, ¿no? Eh, Porque no se entiende cómo es que un empresario hotelero puede manejar o puede operar de manera, ¿no? Recordemos que nosotros hemos sido también víctimas el pasado 22 de abril, también con represión, intentos de desalojo en este mismo lugar, ¿no? De la comunidad. Y ha sido muy fuerte todo porque se han violado nuestros derechos, se ha vulnerado muchas cosas, ¿no? Para nosotros como integrantes de la comunidad. Dijeron en un momento que iba a haber asistencia del SAME, que iba a estar el Ministerio de Desarrollo Humano, de Niñez y Adolescencia, de adultos mayores, para cuidar la integridad en este desalojo, y es lo que menos hubo, ¿no? A nosotros nos han maltratado, nos han humillado, nos han golpeado y nos han llevado detenidos y comunicados después de producirse el desalojo a la seccional de Maimará. Hemos sido atendidos en el hospital de Maimará y a mí en mi caso, bueno, para poder desalojarme de mi casa me han tirado al piso, se han tirado encima mío, me han roto mi bastón, el cual me utiliza o sea utilizado para movilizarme, han tirado gases lacrimógenos en mi cabeza, y este empresario hotelero tiene hospedada o no sé cómo decirlo, a la policía en su hotel, ¿no? Tienen cámaras de seguridad, han alambrado nuestro territorio una vez que nos han despojado, y por orden del juez de paz de Tilcara, las pertenencias que han sido sacadas de mi casa están hoy en propiedad de este empresario hotelero, y la policía de la provincia de Jujuy ha sido parte también para la munición de mi casa, ¿no? O sea, una vez que nos sacan a nosotros, empiezan a destruir mi casa, ¿no? Y la policía la provincia son parte de toda este despojo, este desalojo que he sufrido, ¿no? Bueno, Miriam, nosotros lo que te proponemos es volver a comunicarnos la semana que viene o cuando vos necesites el aire, así como recién hablábamos con Griselda Ibáñez, hablábamos hace un ratito también con la abogada de la comunidad y bueno, y saber que estamos disponibles ante cualquier situación, cualquier inquietud que tengan para contarnos a todos nosotros, nosotras que estamos acá en esta ciudad tan lejana, pero que nos sentimos muy cerca por el afecto, por el amor que les tenemos, por sentir los hermanos, hermanas, como siempre hablamos con Amelín. O sea, estamos disponibles 100% para cualquier cosa que necesiten, Miriam, y bueno, y no están solos ni solas, estamos acá abrazándonos y entretejiendo esta comunicación para que se haga y que se replique en todo el territorio. Bueno, agradecerles por la comunicación y contarles que bueno, nosotros, a pesar de toda la violencia institucional, abuso de autoridad, todo lo que venimos sufriendo como comunidad, como integrantes de comunidad, o sea, saber que bueno, que hoy mis pertenencias personales están en manos de este empresario que me han destruido en mi casa. Nosotros estamos en el territorio comunitario, hemos vuelto a recuperar nuestro territorio y vamos a defenderlo
como siempre lo hemos hecho, no vamos a permitir más atropello de nada y de nadie, porque estamos cansados de que se nos maltrate, se nos humille, se nos vulneren los derechos. Y hoy estamos en el territorio tratando de reconstruir lo que estas personas han destruido, así que agradecerles por el contacto y gracias por este espacio que nos dan. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo muy grande y seguiremos en contacto como decía hace un ratito. Muchas gracias. Bueno, abrazo, hasta luego, gracias. Abrazo. Hablábamos recién con Miriam Alfaro, ella es una de las damnificadas por estos desalojos en Tilcara, Jujuy. Ya llevan 31 días de acampe, hoy la policía estaba reprimiendo en Córdoba a la comunidad que estaba alrededor del árbol, del quebracho. Leí un posteo de Enrique Viale que decía 300 años que el quebracho está ahí, más que nuestra nación argentina, antes que fuéramos nación. 300 años y habíamos visto el otro día que son más o menos unas 11 generaciones. Sí. 11 generaciones. Bueno, Hacíamos esta relación, este juego, de alguna manera, con la canción que pasamos hace un ratito de Mano Negra, justamente porque son decisiones que se toman así como las que escuchábamos recién en las 3 últimas charlas que tuvimos en Jujuy. Y cuando hablábamos con Carla, y esas cosas que uno no puede terminar de entender. Bueno, a propósito de eso, voy a leer algo que justamente encontré ahí entre las cosas que tenía. Dice, cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. Estaban los 3 ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo y dijo, es una cuerda. Otro ciego acarició una pata del elefante y opinó, es una columna. Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo del elefante y adivinó, es una pared. Así estamos ciegos de nosotros, ciegos del mundo. Desde que nacemos nos entrenan para ver nada más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Que no te prohíban armar el rompecabezas. Conocé la historia, conocé qué pasó, qué pasa, para entender después qué nos puede llegar a pasar. No para adivinar, como adivinó ese ciego, tocando la pata del elefante, que dijo es una pared. Que no te pongan ninguna pared delante y que no te choques y te lastimes. Y si vos tenés la posibilidad de no tener una pared delante y de seguir caminando, fíjate que nadie que esté a tus costados, que nadie que haya quedado atrás, se choque con esa pared. Somos una comunidad, necesitamos abrazarnos, necesitamos caminar juntos, juntas, juntes. Y te agradecemos por hacernos compañía cada sábado. Y nos vamos despidiendo, Marcela. Hemos tenido un programa realmente con unos testimonios en los que justamente pareciera que no podemos armar este rompecabezas porque desde chiquito, como dice este cuento de Eduardo Galeano que se llama El elefante y que te invito a que leas atentamente, es muy interesante como cada propuesta literaria de Eduardo Galeano porque tenía mensajes que tienen mucho que ver con esto. Tanto es así que Eduardo Galeano es uno de los que participa de alguna manera en el libro Dictaduras Mineras de May Costa, y May Costa lo tiene todo el tiempo presente porque de eso se trata, de entender que no estamos solos ni solas, que vamos juntos, juntas, y que nuestra convicción tiene que ser o tiene que surgir de nuestros corazones, y que estos corazones son motivadores, son motores para poder entender, empatizar con aquella que sufre por todo nuestro territorio. Y si vamos un poquitito más lejos, mucho mejor. ¿Cómo la pasaste, Marce? Bien.
Bien, en medio de todas las noticias, ¿no? que surgen, que no son lindas, pero bueno, tener en cuenta esto, que hay esperanza. Ahí estaba mirando los posteos y te invito a que sigas Quebracho 284. Bueno, como decíamos hace un ratito, hoy hubo un operativo con un montón de policías. Esto que se ha puesto de moda, operativo para los jubilados, operativo para reprimir a la comunidad en Córdoba que está velando por el quebracho, ¿no? Y me voy a esto que hablábamos al principio con Carla, ¿no? Y que René de los pueblos originarios le decía, pensar que la naturaleza sabe que la estamos cuidando, y toda una comunidad en Córdoba, y algo que se ha hecho, ¿no? Federal en nuestro país, porque todo el mundo lo está comentando, esto de sacar un árbol por un camino que va a pasar. Bueno, te invitaba a que puedas seguir el Instagram para que puedas ver lo que está pasando y bueno, estas cosas que son raras, no sé, policías con una comunidad que está defendiendo un árbol. Es raro, con tantas cosas que pasan que por ahí sería más útil, ¿no? O lo que nos decía Miriam Alfaro, que la tiraron al piso, le rompieron el bastón. Claro. Un operativo monstruoso. Bueno, utilizar un tanque. Yo recuerdo División Palermo. Y bueno, es muy emblemático. Nada, bueno, gracias. Muchas cosas, pero no perder la esperanza. Y bueno, contarles que en medio de todo esto vino Lucas con unos ricos alfajores de la Mutual. La tenemos aquí enfrente. Muchas gracias por estar. Y en Ecológicamente te esperamos el sábado que viene a partir de las 7 para aprender juntos, juntas, juntes. Gracias a la operación técnica, que me olvidaba. No me olvidaba, los dejé para... ahí Gaby estaba mirando, dicen así que estaba todo chiquitito, sentado mirando como diciendo, epa, se va a despedir. Lo llevo a la gastronomía. Cuando te sirven algo, vos comés todo cuando vas a comer. Me pasa a mí, no sé, pero creo que le pasa a muchos, que comen todo y dejan lo más rico para el final. Bueno, acá... Los ricos de nuestra operación, los lindos. Los comparó con un menú, no sé, te esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.